Es una gigantesca trampa mortal. Un abrevadero que se convierte en el escenario de un enfrentamiento a vida o muerte entre colosos. Depredadores y presas se enzarzan en un combate por la supervivencia. Los científicos han ido reconstruyendo paso a paso el escenario de los hechos. Varios dinosaurios protagonizan la batalla más sangrienta del Jurásico. Fueron los primeros luchadores de la Tierra y los depredadores más peligrosos. Los nuevos descubrimientos y la ciencia forense nos permiten estudiar estas guerras prehistóricas. Esto es Lucha en el Jurásico. La batalla más sangrienta. La lucha más encarnizada de la prehistoria tuvo lugar hace unos 150 millones de años, cuando la Tierra era muy distinta de la que hoy conocemos. En lo que más tarde sería Norteamérica, un mar de aguas someras ha empezado a dividir el continente. El aumento de los niveles de oxígeno ha permitido que los dinosaurios alcancen la altura de un edificio de 6 plantas. Es el final del período Jurásico. Los saurópodos, los animales terrestres más grandes de largo cuello y 4 patas, adquieren proporciones gigantescas. Pueden alcanzar la vegetación que se encuentra a casi 20 metros de altura. En el territorio que hoy conocemos como Utah, las temperaturas superan los 30 grados. En las épocas más calurosas, la sequía obliga a los animales a buscar agua desesperadamente. Este lago en particular será el escenario de un baño de sangre sin precedentes en la prehistoria. Avancemos ahora unos 150 millones de años en el tiempo. A 50 kilómetros al sur de Bryce, Utah, un pastor de ovejas vigila su ganado. De pronto ve algo en el suelo que le llama la atención. Pasaría una década hasta que los paleontólogos comenzaran a investigar. Hoy, el lugar es conocido como la cantera de Cleveland Lloyd, y lo que encontraron allí revolucionó la paleontología. Los investigadores descubrieron un conjunto de huesos, después otro y después otro. En poco tiempo hallaron miles de huesos pertenecientes a varias especies. La cantera de Cleveland Lloyd es sin duda el yacimiento de fósiles más importante del mundo. Más de 15.000 huesos han sido hallados hasta ahora y los paleontólogos creen que deben quedar enterrados por lo menos el doble. La pregunta inevitable es por qué hay tantos huesos y de tan diferentes especies de dinosaurio juntos en un mismo lugar. Había miles de huesos dispersos en una zona de 1,5 kilómetros de diámetro. Y además, otro descubrimiento. Casi todos los huesos hallados, especialmente los de herbívoros, estaban rotos o dañados por aplastamiento, arañazos o mordeduras. En algunos se veían profundos cortes, otros habían sido en cierto modo pulverizados. ¿Por qué habían muerto todos estos dinosaurios en el mismo lugar? Para desvelar el misterio, los paleontólogos recurrieron a la tafonomía. En pocas palabras, la tafonomía es el estudio de lo que le ocurre a un animal desde que muere hasta que se fosiliza. La tafonomía es una técnica que trata de entender qué ocasionó la muerte y el enterramiento del animal o la planta fosilizados. Se puede obtener gran cantidad de información de los yacimientos si se excava con cuidado, porque allí pueden ocultarse pistas de la causa de la muerte de los animales. La tafonomía reveló que aquel lugar había sido el lecho de un lago de agua dulce. ¿Pero por qué había allí tantos huesos? En épocas de sequía extrema, el nivel del agua de un lago puede disminuir con gran rapidez. Esto va creando lodazales en torno al lago, duros en la superficie, pero fangosos por debajo.
Cuando los animales caminan hacia el agua para beber, su peso hace que el barro endurecido se quiebre, y es entonces cuando quedan atrapados en el lodo. Era la primera pista fundamental. Esta trampa mortal prehistórica había sido el lecho de un lago. Muchas especies acudirían a beber allí. Otro importante avance. Los investigadores identificaron a uno de los dinosaurios. Era uno de los más característicos del periodo Jurásico. El estegosaurio. El estegosaurio no se parece a nada que conozcamos. Tenía la cabeza en forma de cono, el lomo notablemente curvado porque las patas delanteras eran mucho más cortas que las traseras y además tenía placas en el lomo y púas en la cola. Era tan diferente a todo animal conocido del pasado o del presente que se ha convertido en un icono del Jurásico. Su nombre significa lagarto con tejado, por las 17 placas dispuestas en doble fila que tenía a lo largo del lomo. Estas placas medían entre 10 y 90 centímetros. Aún no se sabe para qué servían exactamente. Algunos piensan que su fin era sexual. Tal vez a las hembras les atrajesen las placas del macho. Otros piensan que quizás sirviesen como termorreguladores, es decir, para calentar o refrigerar el animal. Por supuesto, la función defensiva parece evidente, pues sería muy difícil que el estegosaurio recibiera daño en esa zona. Personalmente yo me inclino por la hipótesis sexual. Es más divertida. El estegosaurio encontrado en el yacimiento medía más de 4 metros de alto, casi 8 de largo y pesaba 3 toneladas. Se trataba de un dinosaurio de movimientos lentos, pero en ningún caso indefenso. Los estegosaurios se parecen a sus acorazados primos los anquilosaurios en las patas. Las anteriores son muy cortas y las posteriores muy largas. Esto les permite moverse en círculo fijando los cuartos delanteros en un punto, pivotando y girando con gran rapidez en un espacio pequeño. De esta forma la cola le serviría como arma defensiva ante un posible ataque. Tenía una cola muy peligrosa. 4 largas púas sobresalían en el extremo de la misma. En el periodo Jurásico había muchos depredadores. En el abrevadero, el estegosaurio habría utilizado 2 armas para defenderse. La primera, las púas de su cola. 4 púas terribles con forma cónica de 90 centímetros de largo. Las púas son las mejores armas del mundo de los dinosaurios. Si al batir la cola golpeaban a algún animal, este difícilmente sobrevivía. Las púas podían atravesar la carne y penetrar en los huesos, causando heridas que acabarían con la vida del atacante. Era como una gran maza de púas. Y no lo digo en sentido figurado, sino recordando la famosa arma medieval. Una gran maza con clavos de punta. Sería muy difícil prever los resultados de un coletazo del estegosaurio. Los expertos siguieron excavando y hallaron nuevas sorpresas. Los científicos descubrieron un segundo conjunto de restos cerca del estegosaurio adulto. Se trataba de otro estegosaurio. Pero este segundo animal era una cría. En el lecho del lago había muerto más de un estegosaurio. James Madsen fue uno de los primeros científicos que trabajó en el yacimiento. Los huesos correspondían a varios estegosaurios. El que más destacaba era el pequeño de la serie, una cría. Parecía haber sido atacada. Tenía heridas de diferentes tipos. No uno, sino 2 estegosaurios, un adulto y una cría, habían muerto en aquella trampa mortal. Marcas de mordiscos en los huesos de las caderas y las costillas sugerían que la cría había sido atacada por un depredador. Pero las heridas pasarían a un segundo plano comparadas con lo que los investigadores estaban a punto de encontrar. Los científicos siguieron investigando e identificaron una segunda especie. Estaba a unos 90 metros de los 2 estegosaurios.
Los restos pertenecían a un titán del Jurásico, un dinosaurio llamado Camarasaurus. El camarasaurio fue el primero de los grandes dinosaurios. Era un animal gigantesco, más grande que un elefante, con un cuello muy largo para alcanzar las ramas altas. Tenía unas patas muy robustas y una cola gigantesca. Estos animales llegaron a ser muy comunes. Eran los dinosaurios de cuello largo más abundantes en su época. Podían alcanzar los 6 metros de altura hasta la cadera, medían 18 metros de longitud y pesaban casi 20 toneladas, varias veces más que un elefante. Atacar a un dinosaurio de este tamaño sería como atacar a un edificio. El camarasaurio llegó a ser tan grande porque se adaptó muy bien a su entorno. El camarasaurio prosperó porque podía comer a distintos niveles. Podía comer del suelo, podía comer de los árboles pequeños y, gracias a su largo cuello, también de las ramas más altas. Podía encontrar alimento en todo tipo de entornos. El camarasaurio también debía su éxito a un conjunto de dientes de unos 12 centímetros en forma de cuchara que, según los paleontólogos, podían dejar sin hojas árboles enteros. Los dientes del camarasaurio eran como los de un engranaje. Encajaban unos con otros. Casi podían compararse a un pico aserrado o a una larga hoja de sierra. Eran muy eficaces para machacar plantas. Los restos de 3 camarasaurios encontrados en Wyoming en 1997 sugieren que estos dinosaurios viajaban en pequeños grupos. Pero a medida que avanzaba la investigación en el yacimiento, el misterio crecía. Los científicos se hacen una pregunta. Aparecen muy pocos huesos de camarasaurio. ¿Por qué? La respuesta ofrecería una pista fundamental. Los animales realmente grandes, como el camarasaurio, seguramente no se atrevían a acercarse al lecho del lago. Su gran peso podía hacer que quedaran atrapados en el barro. No se acercarían a menos que la sequía les obligara a beber en lugares como aquel. Supongo que por eso aparecieron tan pocos restos del camarasaurio en el yacimiento de Cleveland Lloyd. Eran herbívoros gigantescos, por tanto no eran agresivos. Si se encontraban con un depredador, probablemente el gran volumen del camarasaurio atemorizaría al atacante. Enfrentarse a un animal que pesa 15 o 20 toneladas es como enfrentarse a una locomotora. Sus potenciales depredadores solo lo harían en determinadas circunstancias. Un gran elefante africano pesa unas 5 o 6 toneladas. Estos animales pesarían fácilmente 3 o 4 veces más. Por su potencia, serían comparables a algún tipo de maquinaria pesada moderna. Si el tamaño no disuade al depredador, el camarasaurio se enfrentará a él. Esperará a que se acerque lo suficiente y entonces se levantará sobre las patas traseras y le aplastará. Si el depredador consigue esquivarlo, el camarasaurio utilizará su cola, que es una gran arma defensiva. Moverá la cola de un lado a otro. Si consigue un impacto directo, la pelea prácticamente habrá concluido. El depredador quedará destrozado. Es un home run de béisbol. Se acabó. Su tamaño y fuerza hacían del camarasaurio un animal casi inexpugnable. Pero las heridas y los cortes hallados en los restos de los camarasaurios del yacimiento denotan que nadie estaba a salvo. Y como pronto descubrirían los investigadores, en aquel lugar había un tercer monstruo, y este no era un herbívoro, sino una verdadera máquina de matar. Cerca de la ciudad de Bryce, en Utah, los paleontólogos descubren uno de los yacimientos fósiles más ricos de Norteamérica. En la prehistoria fue un abrevadero que se convertía en trampa mortal en épocas de extrema sequía. El hallazgo de miles de huesos triturados y mordidos sugería algo siniestro. Los carnívoros merodeaban por sus orillas.
Los paleontólogos pretendían identificar a los responsables de aquella carnicería. Para hallar la respuesta utilizaron las técnicas de los modernos investigadores forenses. En un yacimiento de dinosaurios hay restos de animales que murieron hace 65, 75 o 100 millones de años. Los datos son fríos, pero tenemos que reconstruir la escena como lo haría un científico forense en un caso de asesinato. La investigación siguió su curso. Una tercera especie surgió del lecho del lago Jurásico. Se trataba de una especie depredadora, una de las más raras, el Ceratosaurus. Su nombre significa lagarto cornudo, y no por los pequeños cuernos que tiene encima de los ojos, sino por el apéndice en forma de cuchilla que tiene sobre su nariz. Es su característica distintiva. Estos cuernos no son un arma, sino un ornamento, y eso quiere decir que se relacionaba y competía con otros de su especie. El mensaje sería, mi cuerno es más grande. Luego en algún momento se reunían en grupos. El ceratosaurio medía unos 4 metros de altura, unos 7 metros de longitud y pesaba casi 1,5 toneladas. Era un depredador de tamaño medio de finales del Jurásico. Aunque el ceratosaurio no era muy grande, el enorme tamaño de sus dientes hace suponer que era como un triturador de carne. Tiene los dientes más temibles de todos los depredadores que han existido. Los dientes superiores son enormemente largos y en forma de cuchilla, mientras que los inferiores son ligeramente más achatados y robustos. Eso indica que cuando alcanzaba una presa, clavaba en ella los dientes inferiores más achatados. Estos hacen de ancla. Después baja la cortadora de carne, los dientes superiores y arranca el bocado. La poderosa mordedura del ceratosaurio compensaba sus carencias. No era especialmente rápido, y sus garras no eran grandes ni fuertes comparadas con las de otros depredadores. La táctica del ceratosaurio era llegar, arrancar un gran bocado de carne y retirarse. No era bueno en el combate, en la lucha cuerpo a cuerpo. Lo suyo era llegar, morder y escapar lo antes posible. No estaba diseñado para la pelea, para la lucha frente a frente, sino más bien para la rapiña, agarrar, arrancar y salir corriendo. Las pruebas forenses hacían vislumbrar una posible versión de los hechos. Arrastrados por la sed, un estegosaurio y su cría han acudido al lago para beber. Sus patas, no demasiado anchas, quiebran fácilmente el barro endurecido y se hunden en el lodo. Ahora los estegosaurios son presa fácil. Atraídos por los bramidos de ambos animales debatiéndose en el fango, se acerca un ceratosaurio. Sus largos dedos y sus patas planas le permiten caminar sobre la corteza de barro sin hundirse en él. Su objetivo, la cría. El pequeño está prácticamente indefenso. La madre es su única protección, pero tiene más de medio cuerpo hundido en el lodo y no puede utilizar su principal arma, la cola con púas. El pequeño también tiene púas, pero apenas puede moverse. Está exhausto por el esfuerzo. El ceratosaurio se acerca a la cría y la muerde en una de sus zonas más vulnerables, justo por delante de las patas traseras donde no hay costillas. La madre ve impotente cómo el ceratosaurio infringe una profunda herida al pequeño. A finales del Jurásico, los ceratosaurios estaban al borde de su extinción. Eran una especie en declive y se aprovechaban de las presas fáciles. El descubrimiento de un esqueleto de ceratosaurio evidenciaba que estos animales acudían a cazar a los abrevaderos, pero algo no encajaba.
Entre las decenas de miles de restos fósiles, solo se encontró un esqueleto de ceratosaurio. Este depredador de tamaño medio no tenía ni la fuerza ni las armas para causar tantos estragos entre la gran cantidad de animales hallados. ¿Qué había ocurrido entonces? Parece que otro depredador más grande que él le mantenía alejado de allí. Esta teoría fue cobrando fuerza con el descubrimiento de un cuarto conjunto de restos. Esta vez pertenecían a un depredador mucho más grande y letal, un alosaurio. Los restos de alosaurios hallados en el yacimiento de Cleveland Lloyd eran los más numerosos. Era un animal enorme, capaz de triturar huesos. El alosaurio fue el primer depredador gigante que hizo estragos en Norteamérica. Acosó al tiranosaurio durante unos 80 millones de años y fue el mayor carnívoro de su tiempo. Cuando se descubrió el primer gran esqueleto de alosaurio, se confirmó que había dinosaurios carnívoros tan grandes como una ballena asesina con garras letales. Un animal verdaderamente temible. El terror del Jurásico. 2/3 partes de los miles de huesos recuperados en el lago prehistórico son de alosaurio. Medía unos 5 metros de altura, unos 12 de longitud y pesaba alrededor de 4 toneladas. Además de su tamaño, el alosaurio tenía 2 armas letales que hacían de él un extraordinario depredador. La primera, 3 garras de 15 centímetros en cada mano. Las garras del alosaurio eran como las de un águila, pero más poderosas. Eran largas y curvas, muy parecidas en efecto a las del águila, pero manejadas por músculos mucho más grandes. La segunda arma letal del alosaurio eran sus poderosos músculos maxilares, con dientes aserrados de entre 5 y 10 centímetros de longitud. Los dientes del alosaurio no eran como los del tiranosaurio. Tenían forma de hoja de cuchillo. Eran más cortantes. En sus ataques probablemente infringiera cortes en lugar de morder, con lo que la presa se desangraba. Es como el ataque de un tiburón. Muerde, deja que mane la sangre y espera a que la presa se debilite. Pero los expertos se preguntaban, si los dientes del alosaurio no podían aplastar los huesos, ¿por qué los dinosaurios encontrados en el abrevadero mostraban signos de aplastamiento? La respuesta: 4.000 kilos de alosaurio los habían pisoteado. Aquí tuvo lugar una de las matanzas más grandes de la prehistoria. Los cuerpos se apilaban unos sobre otros y la tierra estaba literalmente teñida de sangre. Supongo que para no hundirse en el lodo, los alosaurios pisarían a sus víctimas mientras les desgarraban la carne. Por eso aparecieron tantos huesos rotos y aplastados. Pero si el alosaurio era el depredador apex, ¿por qué se encontraron tantos huesos de alosaurio en el lecho del lago? Los investigadores creen que mientras comían, muchos de ellos quedaban atrapados en el lodo. Pero aún quedaba otra pregunta. ¿Por qué se reunieron tantos alosaurios en el mismo lugar? Es interesante el hecho de que se encontrasen en algunos casos grandes acumulaciones de huesos de alosaurio. Eso hace que nos preguntemos por su forma de vida. ¿Vivían en grupo? Podríamos incluso llamarlos bandadas, porque están relacionadas con las aves. ¿O se habían reunido por algún motivo concreto? Un ejemplo paralelo, coincidente en muchos aspectos, es el sitio de la Brettar Pit, en California. Muchos de los huesos hallados allí pertenecen a depredadores, lobos, aves de presa y similares. La Brettar Pit es como una trampa con cebo. Los animales quedan atrapados en el barro y los depredadores acuden en su busca. Cientos de esqueletos de alosaurio y un único ceratosaurio.
No hay duda de cuál era el depredador apex en aquel lago del Jurásico. Sabiendo esto, ¿qué ocurrió cuando entró en escena el alosaurio? Primero estudiamos las pruebas que tenemos y después, observando el comportamiento de los animales de hoy en día, obtenemos una versión realista de los hechos apoyada por la ciencia. Una cría de estegosaurio que había quedado atrapada es la víctima del ceratosaurio. El viento lleva el olor de la sangre fresca hasta un grupo de alosaurios que anda cerca. Estos alosaurios cazan en grupo porque así pueden abatir presas mucho más grandes. Utilizan su sentido del olfato como mecanismo de orientación. Detectan que hay un estegosaurio adulto y una cría a unos 100 metros de distancia. Pero también perciben el olor de un ceratosaurio, un enemigo declarado. Un alosaurio se separa del grupo para rodear al desprevenido ceratosaurio. El resto de los alosaurios va directamente hacia la laguna. El ceratosaurio se ve superado en número. Los científicos saben hoy que también era superado en inteligencia. Era un modelo más antiguo de carnívoro, y su cerebro no era tan sofisticado como el de algunos de sus contemporáneos, como el alosaurio. Aunque era muy fuerte, no tenía las garras, el cerebro, ni el tamaño de otros carnívoros gigantes de su entorno. Se augura una gran confrontación. Un monstruo colosal está a punto de entrar en combate. Un solo ceratosaurio se enfrenta a dos alosaurios. El premio, un estegosaurio indefenso y su cría. El alosaurio, en la cima de la cadena alimentaria, adopta una actitud agresiva. Cuando se encuentra ante un rival más grande que él, el alosaurio es precavido. Retrocede, evalúa al adversario y observa sus puntos débiles. Cuando el rival es más pequeño, no duda un instante. En este caso, prefiere acabar cuanto antes. Su planteamiento es: no me molestaré en evaluar tus debilidades, soy más grande que tú y voy a acabar contigo. Los huesos de alosaurio han sido encontrados prácticamente por todo el mundo. Todos ellos muestran algún traumatismo serio. Este dinosaurio estaba predestinado a matar o ser matado. Se han hallado muchos huesos de alosaurio dañados, con las patas aplastadas por otro dinosaurio o agujeros causados por las púas de un estegosaurio. Pero en muchos casos, esas heridas se habían curado. Aquellos dinosaurios vivieron lo suficiente para que las heridas cicatrizaran. Les tocaron tiempos duros, pero ellos también eran duros y salían adelante. Una vez identificado el enemigo, los alosaurios descienden la colina hacia su objetivo. Los alosaurios cazaban en equipo. Mientras dos de ellos bajaban para atacar de frente a su adversario, el tercero tomaba la dirección opuesta con la idea de atacar por un flanco al ceratosaurio. Esta táctica la usan hoy los leones y los lobos. Si se consigue captar la atención de la presa en una dirección, eso posibilita un ataque sorpresa desde otra. Uno de los alosaurios utiliza a los estegosaurios como parapeto. El ceratosaurio empieza a alejarse de los estegosaurios. Con la fuerza de un tren de carga descontrolado, el tercer alosaurio embiste contra el desprevenido ceratosaurio. En cuanto a los estegosaurios, hoy se sabe que algunos tenían hasta 8 púas en la cola. El gran peso del estegosaurio hembra hace que su cuerpo se incline hacia adelante y esto libera su cola. Entonces la mueve de un lado a otro con las pocas fuerzas que le quedan y consigue golpear de lleno a un alosaurio. La ubicación de los huesos habla de lo sucedido.
un alosaurio muerto. A pocos metros yace inerte el cuerpo del ceratosaurio. Un estegosaurio hembra lucha por salir del lodazal. Cerca de ella está el cuerpo sin vida de su cría. Otro dinosaurio se acerca al lago. Está a unos 100 metros de allí. Una familia de camarasaurios se dirige al lecho del lago. Al frente de ella hay un enorme macho. Su tamaño es capaz de disuadir a casi cualquier atacante. Los alosaurios están ahora ante una difícil elección: seguir con su ataque al estegosaurio o atreverse con una presa descomunal, un camarasaurio. En circunstancias normales, un camarasaurio, por su tamaño, no tendría que preocuparse de los alosaurios. Pero si uno queda atrapado en el barro, aislado del resto de la manada, los depredadores pueden probar suerte. Comparado con otros dinosaurios, el alosaurio podía moverse con cierta agilidad. Se estima que podían correr a 30 kilómetros por hora. El camarasaurio rondaría los 150 años de edad y no podía ir tan deprisa. Podemos observar la estructura del esqueleto del alosaurio y comprobar que era capaz de moverse con rapidez. El alosaurio tenía la agilidad propia de los depredadores. El camarasaurio, en cambio, era un animal de movimientos más lentos, de cierta majestuosidad, podríamos decir. Dada su forma de vida y la ausencia de enemigos, la velocidad no era importante para él. Por tanto, el alosaurio era un animal relativamente ágil y de movimientos rápidos, mientras que el camarasaurio era de movimientos lentos y pesados. El alosaurio tenía una estructura similar a la de un ave. Sus patas eran muy parecidas a las de un avestruz y eso le permitía correr tan deprisa. Como el guepardo, usaba la cola para mantener el equilibrio en carrera. Sus cualidades, por tanto, permitían al alosaurio alcanzar bastante velocidad a pesar de su tamaño. Por el contrario, el camarasaurio tiene la estructura de un elefante, pero con mucho más peso. Cierta especie de alosaurio llegó a superar en tamaño a su primo, el Tyrannosaurus Rex. Si comparamos a un camarasaurio con un alosaurio, indudablemente el alosaurio está mejor armado. Tiene dientes aserrados y en forma de cuchilla, y garras como las del águila en sus patas anteriores. Pero hay que tener en cuenta el tamaño del camarasaurio, que es un arma de por sí. Además de eso, tiene una cola larga y gruesa, que podría utilizar para golpear a un atacante. Los tags muestran que el alosaurio era más inteligente. En el cerebro podemos observar también grandes diferencias. En el cerebro del alosaurio apreciamos un ensanchamiento en la parte frontal. Por el contrario, el camarasaurio tiene un cerebro muy pequeño y en concreto la parte frontal, el centro de funciones más exigentes, es realmente muy reducida. Esto sugiere que, en una lucha, el superior tamaño del cerebro del alosaurio le permitiría a este adaptarse a los cambios del combate. El camarasaurio actuaría guiado únicamente por su instinto. Los expertos suponen que el camarasaurio habría lanzado una llamada de auxilio, la cual habría sido reconocida inmediatamente por el alosaurio. Con los resultados del TAC y un conocimiento más profundo del comportamiento de los dinosaurios carnívoros, los expertos suponen cómo atacaría el alosaurio a una presa tan grande.
grupo de camarasaurios se acerca a un lago casi seco. La estructura de su esqueleto les impide inclinar la cabeza hasta el suelo. Con su agudo sentido del olfato, captan la presencia de una inusual cantidad de depredadores. Por lo general les basta con su tamaño para disuadir a cualquier depredador de un posible ataque, pero el gran número de depredadores concentrados en la zona expone a los camarasaurios. A pesar de la amenaza, es prioritario saciar la sed. El macho alfa avanza por el lodo reseco de la orilla. Cuando se dispone a beber, nota que le resulta difícil moverse. Si el dinosaurio fuese atacado, estaría en serios apuros. El saurópodo ignora que bajo la capa de barro reseco se oculta una trampa de lodo que podría resultar letal. El enorme peso de este titán hace que se quiebre la capa de barro seco. Sus patas delanteras, parecidas a las de un elefante, quedan atrapadas. Trata de liberar sus patas, pero solo consigue hundirlas más. El camarasaurio empieza a sentir miedo y lanza un bramido de auxilio. Los alosaurios, a unos 100 metros de distancia, lo oyen y se acercan corriendo. Los alosaurios deciden abandonar al estegosaurio e ir en busca del camarasaurio. El estegosaurio ha liberado su cola y ha matado a uno de ellos. Ahora puede defenderse. Los bramidos del camarasaurio denotan que está en apuros. Van en su busca. Si consiguen matarlo, tendrán comida para varios días. Al ver a los alosaurios, el grupo de camarasaurios emprende la retirada, dejando a su líder solo ante el peligro. Los camarasaurios son animales gregarios. El grupo y sobre todo las crías se anteponen a un individuo. Cuando aparecen dos alosaurios, se retiran para proteger a las crías. Eso supone abandonar a su líder, que ha quedado atrapado en el lodo. Los alosaurios se acercan con cautela, dando vueltas alrededor del camarasaurio, para asegurarse de que no puede defenderse. La anatomía del camarasaurio muestra dos puntos débiles, los flancos y el cuello. Con una herida o una mordedura profunda en una de estas zonas, el herbívoro se derrumba. En circunstancias normales es impensable que dos alosaurios ataquen a un camarasaurio macho adulto. Pero si está atrapado en el barro, le acosarán hasta alcanzar uno de sus puntos vulnerables. Tomando posiciones a ambos lados del saurópodo, los alosaurios lanzan su ataque con dientes y garras listos para morder y desgarrar. Los alosaurios saltan a los costados del saurópodo. Tratan de abrir la gruesa piel. Si consiguen herirle en los costados, se desangrará y la lucha tendrá un rápido final, sin merma para los alosaurios. El camarasaurio se enfrenta a sus atacantes. Con un movimiento defensivo se los quita de encima. Pero no antes de que estos, usando sus largas garras, abran profundas heridas en sus costados. Ya por entonces, según los científicos, una fuerza invisible empieza a ejercer su peso sobre el entorno. El recalentamiento del planeta. Dado el tamaño de los alosaurios, el recalentamiento resulta preocupante para ellos. Parece seguro que estos dinosaurios eran animales de sangre caliente. No tendrían problemas para calentar su cuerpo, pero sí para enfriarlo. Después de la lucha con el ceratosaurio, actuaban a pleno rendimiento. Con el asalto al camarasaurio, su temperatura llegaría al máximo. Al igual que algunos animales actuales, los alosaurios pueden desconectarse momentáneamente.
Como los perros, los alosaurios tenían que jadear para tratar de expulsar el exceso de calor corporal. Pero también tenían un dispositivo especial que les permitía liberar calor a través de su cráneo. Es una abertura llamada fenestra anteorbital. Está situada justo detrás de la órbita del ojo. Al ver el cráneo, la oquedad parece en realidad la cuenca del ojo. Solo la recubría una fina capa de piel y servía para evacuar el exceso de calor. Con la temperatura de su cuerpo en niveles normales, los alosaurios están de nuevo listos para la lucha. Son dos depredadores contra un camarasaurio en el lecho de un antiguo lago, y unas fuerzas colosales están a punto de desatarse. Durante una época de sequía a finales del período Jurásico, un lago que se está secando se ha convertido en cementerio. 3 alosaurios han matado a un ceratosaurio. Un estegosaurio, blandiendo las mortíferas púas de su cola, ha matado a uno de los alosaurios. Los alosaurios supervivientes observan que a unos 100 metros de allí, un camarasaurio ha quedado atrapado en el lodo. Utilizando sus mejores armas, dientes y garras, le causan graves heridas. Si consiguen acabar con él, los depredadores podrán comer durante varios días. El camarasaurio